Muy bien, vamos a hacer algunas reflexiones mañaneras sobre un tema que ojalá nos quede la idea de que es importante, ¿no? Con eso ya alcanza. Si no nos quedamos con muchas respuestas, vas a ver alguna respuesta obviamente, pero con entender de que estamos ante un tema muy importante de la verdad, ya ganamos mucho. Una vez le preguntaron a Aristóteles cuál era la diferencia entre un sabio y un ignorante. Y él dijo, la diferencia es la misma que hay entre un muerto y un vivo, porque la verdad es vida, ¿no? Y digamos, estamos hablando de las inteligencias quizás más grandes de la antigüedad, y pensemos un poco, ¿no? Entre una persona muerta y una persona viva, la diferencia es abismal, ¿no? Abismal. No sé si algunos son muy chicos ustedes, si alguna vez tuvieron que ver a un muerto, ¿cierto? Aunque sea hace poquito que haya muerto, a veces te van a hacer, tenés que dar los sacramentos a alguien que se murió quizás hace media hora, que se pueden dar igual, ¿no? La unción de los enfermos bajo condición, porque, bueno, y es muy distinto a una persona que está muerta, que está viva, ¿no? Y si pasan más horas, bueno, y eso que es así de evidente para nosotros, porque está a la vista, es igual o peor de evidente, o sea, mucho más evidente si tuviésemos una inteligencia profunda y un gran amor a la verdad entre lo que es alguien que tiene la verdad o que ama la verdad y alguien que no la tiene o que no la ama. Lo que inmuta nuestro sentido, lo que depende más de lo material, nosotros lo entendemos más fácil, nos llega más fácil, pero justamente la idea es, en todo este tipo de cosas de formación y mucho más en el ámbito espiritual, con la oración y todo eso, darle importancia, ¿no? a lo que no se ve. Como decía el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Decía así el Papa Benedicto XVI en Austria en el 2007. Estoy convencido de que esta resignación ante la verdad es el núcleo de la crisis de Occidente. Resignación ante la verdad quiere decir no darle importancia a la verdad, ¿no? Me resigno a conocerla, me resigno, ¿no? Que el Papa diga que es el núcleo de la crisis de Occidente, quiere decir que nosotros, esto es 2007, hace ya bastante, pero estamos viviendo en una sociedad, en una era, lo que sea, en crisis, y somos hijos de nuestro tiempo. Si nosotros no hacemos esfuerzo realmente por salir de esta crisis, vamos a terminar quizás no en el error pleno, pero sin duda con errores en nuestra vida, y tenemos que ver que realmente eso nos puede hacer muchísimo daño y podemos dejar de hacer muchísimo bien. Juan Pablo II decía, se puede definir al hombre como aquel que busca la verdad, ¿no? ¿Alguien puede hablar así del hombre hoy en día? ¿Me siento yo? ¿Qué? Si me pueden definir como tal, ¿siento yo que soy alguien que busca la verdad? No sé si podríamos decirlo. Yo creo que buscamos la verdad, ¿cierto? Aquí estamos, pero definirme así puede ser como un aspecto de mi vida, una parte de mi vida. Bueno, alguna cosita antes de hablar en positivo de lo que es la verdad y la importancia que tiene, del tiempo en que vivimos, ¿no? Se ha dado a llamar tiempos de la posverdad. Una generación idiota. ¿Conocen ese libro de Agustín Laje quizás? Llamamos Generación Idiota justamente. Y el subtítulo es una crítica al adolescentrismo, ¿no? Como que la sociedad actual nos hace perpetuos adolescentes, porque nos hace idiotas en el sentido ¿no? De que no hay ninguna capacidad, si uno no va contra corriente, no existen capacidades que te dé el mundo moderno para conocer realmente la verdad y madurar, porque vamos a ver cómo justamente de la verdad, de conocer la verdad, viene la madurez del hombre. Y esto, aunque mira, ya Castellani, con un poco de humor lo decía, hace unos 50 años, 60, Castellani, un sacerdote argentino, que fue también formador de nuestro fundador, decía, hay muchos medios para propagar la verdad hoy en día, ¿no? Y sin embargo, dice, cada vez se propaga más el error. Dice, no sabemos ya si son medios buenos o medios malos, justamente porque se usan para mal. Dice, para mí son medios malos. Él habla así, muy sin problema y todo se puede matizar. Dice, yo creo, si yo pudiera, dice, para mí la imprenta no tendría que existir. Pero en este sentido, de que en lugar de propagar libros buenos y demás, se hace mal, ¿no? Entonces hoy en día uno dice, ¿cuánta capacidad que tiene el hombre con la tecnología y demás de llegar a la verdad? En el sentido de que se puede llegar a todos lados, se puede transmitir por todos lados, se puede
y sin embargo parece que lo que se hace es lo contrario, ¿no? Que se usan todos estos medios, para confundir, ¿no? Decía, o sea, hay un libro de Murget, un francés, este libro tiene 5 años, se llama La fábrica de cretinos digitales, ¿no? Los peligros de las pantallas para nuestros hijos. Cretinos digitales, la cretinitis es una enfermedad mental, ¿no? Que, no de cretino de malo, que también tiene esa acepción. O sea, todo lo que está hecho con la tecnología, si uno no toma una distancia suficiente y no lo usa bien, termina haciéndote un daño para conocer la verdad. Porque impide, bueno, eso está súper estudiado en este libro que tiene más de 1000 citas, ¿no? De trabajos y libros que ha leído, y tiene toda una repercusión de que te impide aprender a pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque te ofrece todo demasiado fácil, y no es lo mismo leer un libro que mirar un post o ver una foto. Bien, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de salir de esta época en este sentido, ¿no? De ir contracorriente, de realmente buscar la verdad y amar la verdad. Porque la cosa es mucho más fuerte de lo que nosotros podemos pensar. En el año 2016, un diccionario de la Universidad de Oxford, que es un diccionario anual, sacó como la palabra del año posverdad, ¿no? La palabra del año, o sea, la palabra de ese año fue ¿y qué significa posverdad? Que ya la verdad ya está superada. No estamos buscando ya la verdad. El mundo moderno ya la pasó, pero la pasó en el sentido de que o no existe, o no se puede alcanzar, o sobre todo no importa. El primero que usó esta palabra, que es moderna, es un neologismo, fue en 1992, lo usó un dramaturgo estadounidense, Steve Tesich. Y si bien está hablando en un contexto que tiene algún sesgo político y demás, y la guerra del Golfo, sin embargo, dice él, nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente que queremos vivir en una especie de mundo de la posverdad, ¿no? Y un poco es eso lo que respira el mundo moderno. O sea, no importa mucho la verdad, ¿no? Y repito, la idea es que nosotros, al menos cuando quede, uno dice, bueno, escuché una charla, ¿qué me quedó? Bueno, que me quede la idea de que realmente la verdad es importante y que si yo no hago algo por esa verdad, no la voy a conocer del todo. Negar la verdad es un absurdo en sí mismo, ¿no? Si una persona dice la verdad no existe, está afirmando una verdad para negar. Entonces es una contradicción. O también decir que cada uno tiene su verdad. Si uno supiera qué es la verdad, también es un absurdo. Porque no es, si yo tengo mi verdad y él tiene la de él, eso no es la verdad, es otra cosa. Pero bueno, vamos a filosofar un poquito, a ver si de lo material nosotros podemos hacer el paso a lo espiritual y lo entendemos un poco más. Imaginemos que recién hubiéramos desayunado, no sé, en lugar de tomar agua, tomamos algún líquido, no sé, agua sucia de la calle, ¿no? Que juntó Nicolás antes de llegar, junta agua de la calle. Chicos, mire, tengo agua sucia, encontré ahí, parece que tiene un poco de orín también. Ah, qué bueno, pongan aquí. ¿Y qué vamos a comer? No, parece que yo traigo unas piedras que hay allá. Ah, unas piedras y tierra, no sé, y alguien trajo no sé qué. Y, bueno, listo, tomamos agua media podrida, piedras, tierra y no sé, al final, bueno, imagínense, estoy diciendo una estupidez, ¿no? ¿Quién se le ocurre hacer una cosa así? A nadie. Y las consecuencias serían bastante catastróficas, al menos capaz que no podíamos estar aquí, ¿no? Tendríamos que estar, no sé, en el baño, no sé, digo, después de comer eso o en el hospital, ¿verdad? Entonces, eso tan evidente tendría que ser para nosotros, y más todavía en lo que se refiere a la verdad. ¿Por qué? Nosotros tenemos tendencias naturales físicas, porque tenemos un cuerpo como los animales, ¿no? Y la que acabo de decir recién es eso, ¿no? Naturalmente tenemos tendencia a alimentarnos, Dios nos ha dado esa tendencia para poder vivir, porque los seres humanos aquí en la tierra no podemos vivir sin comer. Y gracias a Dios, entonces, generalmente, digo generalmente porque, por ejemplo, con todo este tema de los veganos y demás, les hace mal a la salud, cuando no comen ninguna proteína, ¿no? Es decir, realmente es una cosa bastante seria. Por eso, pero digo, en general uno sabe qué comer y que lo que come tiene que ser bueno, ¿no? Y incluso el mundo moderno se va perfeccionando a veces hasta el extremo de qué cosas se pueden comer, cuántos gramos de esto, bueno. Pero nosotros tenemos
además de este cuerpito que vemos, tenemos el alma, ¿sí? Y el alma tiene, nosotros tenemos, bueno, el cuerpo tenemos los 5 sentidos. ¿Esa cortina se puede correr? Córrela para allá porque... No es que seamos malos, simplemente que no lo queremos distraer. Entonces, nosotros tenemos el cuerpo con los sentidos y demás. El alma tiene 2 potencias, que son inteligencia y voluntad. Entonces, así como al nivel corpóreo necesitamos darle a nuestro cuerpo lo necesario para vivir y tiene que ser bueno, así, con mucha más razón, tenemos que dar a nuestra alma lo necesario para poder vivir. Es una vida distinta, porque es una vida superior y mucho más importante. ¿Por qué? Si yo al cuerpo no le doy lo que tengo que darle, me trae un problema físico que como mucho me puede llevar a la muerte, ¿no? Que es una cosa grave, ¿cierto? Ahora, si yo a mi alma no le doy lo que tengo que darle, ¿qué puede producir? Bien, nosotros tenemos fe en no salvarme, perfecto, ¿no? En realidad, si no tuviésemos fe, la respuesta también sería terrible, porque para una persona que le da importancia, por eso decía Aristóteles, ¿no? Aristóteles no tenía tanta idea de la vida eterna, pero dice, el que es ignorante es como que estuviera muerto, ¿no? Entonces, ese es el paso que tenemos que tratar de hacer. Así como me es evidente a mí que yo no puedo comer cualquier cosa, así no le puedo dar a mi inteligencia cualquier cosa. Y a mi voluntad tampoco. Porque las consecuencias son mucho peores, porque tienen consecuencias eternas, porque mi alma es eterna. Entonces, ¿qué le tengo que dar a la inteligencia? ¿Qué le tengo que dar? ¿Con qué se alimenta la inteligencia? Muy bien, la verdad. ¿Y la voluntad con qué? Con el bien, ¿no? O sea, el bien y la verdad son los 2 alimentos que tiene el hombre en cuanto ser espiritual y que lo distingue de todos los seres que pisan este planeta, ¿cierto? Entonces yo tengo que procurar que mi inteligencia conozca la verdad. Y para eso primero convencerme de que mi inteligencia puede conocer la verdad. Entonces tenemos una capacidad, nosotros nos admiramos de estos bichitos, ¿no? De las cosas que hacen, la inteligencia artificial, está bien, son cosas que... Pero todo lo que es fabricado por el hombre, es fabricado por el hombre. Es decir, es alguien que se puso a pensar eso, y por supuesto que ese alguien que hizo eso es superior a lo que hizo, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo me admiro con esto de la inteligencia artificial, me admiro de lo que puede hacer el hombre. O sea, que vos puedas hablar con un bichito y realmente es algo... Sí, adelante. No pasa nada. Bueno, entonces, la inteligencia que Dios nos ha dado es una cosa que no la valoramos del todo. No, mire, Santo Tomás dice, por ejemplo, la misma luz de la razón natural es cierta participación de la luz divina. Si yo tengo una participación de la inteligencia, de la luz divina en mí, y con eso yo tengo que conocer, ¿no? Y esto de la luz divina, un profesor Echevarría de la universidad decía, esto que se dice luz, dice, no es simplemente como una metáfora, es realmente luz. Y bueno, tiene un libro, no lo compré el libro, todavía no lo había terminado cuando lo nombró, que en un capítulo prueba cómo está hablando de luz real, hay que ver en qué sentido, pero luz real, ¿no? Entonces yo tengo en mí una capacidad que me hace participar de la luz divina, de la capacidad que tiene Dios para conocerme da a mí. Y también dice así Santo Tomás, nada subsistente es mayor a la mente racional, sino solo Dios. O sea, de todo lo que Dios creó, lo más grande que existe es la mente racional, que tenemos nosotros y quién más, que otros seres, los ángeles, que incluso no es exactamente racional, sino intelectual, porque no tiene que procesar como nosotros. Pero digo, tenemos que tener confianza en lo que Dios nos ha dado. Puedo conocer la verdad porque Dios me ha dado una capacidad muy grande que a veces está infravalorada, subestimada. Incluso, como bien sabemos, la inteligencia no solamente me ayuda a conocer la verdad en cuanto tal,
que me va a ayudar a vivir y a obrar mejor, porque la verdad sigue, obviamente cuando yo conozco algo, eso que conozco me inclina a hacer alguna cosa, siempre hay una relación entre lo que conozco y lo que hago, pero además es mi inteligencia en cuanto a la parte más práctica que me tiene que marcar a mí qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Que se llama eso la prudencia, ¿cierto? Pero también es una capacidad de la inteligencia. Santo Tomás dice muchas veces, o sea, literalmente lo dice 16 veces en la Suma Teológica, de paso esta es la Suma, así como la ven, completita. 16 veces dice, el bien del hombre consiste en obrar según la razón, ¿no? Y literalmente, se traduce así, pero literalmente dice, el bien del hombre consiste en ser según razón. Es más fuerte, ¿no? Pero uno traduce obrar porque ser según razón en castellano, no, pero ese es nuestro bien. La capacidad de obrar según la recta razón. Entonces, es importantísimo que yo valore ese poder, esa luz, esa fuerza que Dios me dio, que es la razón. Bien. Lo que hace la razón es ponernos en contacto con la realidad, ¿no? Imaginemos que en lugar de comer esa agua podrida y eso que decíamos recién, nos hubiésemos sentado recién y no hubiésemos comido nada. Es decir, bueno, ¿qué estamos comiendo? Aire. ¿Querés un poco de aire? Sí. Bueno, te abre la boca, recibe un poco de aire y así. El otro tiene un globito y pone... No sé, tendríamos hambre, ¿verdad? Y si viniésemos así varios días no pudiésemos hacer nada. Entonces, así como no se puede comer el aire, así la inteligencia no puede subsistir sin contacto con la realidad, porque se alimenta de la realidad, de esto, ¿no? Que en definitiva, si nosotros decimos que se alimenta de la realidad, ya vamos a ver que estamos diciendo que se alimenta del ser, ¿no? Es decir, ¿qué es la verdad? Que es lo que alimenta la inteligencia, es la verdad, pero la verdad es la realidad en cuanto tiene relación con un entendimiento. Entonces, este vaso, gracias a la gente que organiza este evento, este vaso es real, ¿verdad? ¿Todos lo ven? Yo voy a caer acá arriba. ¿De qué color es? Ok. ¿Qué tiene adentro? Agua. Bien. Todo esto que acabamos de decir, ¿esto es verdad o no? Bien. ¿Por qué? Porque coincide lo que estamos diciendo con la realidad esta, que yo tengo un vaso, que entonces usted está captando la realidad, la captamos con los sentidos externos, pero hay todo un proceso por el cual nosotros llegamos a que eso sea una idea, un concepto espiritual que está en el alma, en la inteligencia. Entonces, ¿por qué es verdad? La verdad es la relación de esto que está acá con la inteligencia de cada uno de ustedes, y con la mía en este caso, ¿no? Esa es la verdad, o sea, Santo Tomás lo dice así, ¿no? La cosa en relación al intelecto se dice verdadera. La cosa en relación con el intelecto. O sea, después también está el intelecto divino, ¿cierto? Que también en relación con... Porque Dios crea las cosas y... Bueno. Entonces, cuando uno no conoce la verdad, no está teniendo contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es la verdad en relación con mi entendimiento, ¿sí? Si alguien dijera, si alguien no pudiera captar que esto está acá, o dijera que esto es un hipopótamo, no tendría verdad. Y obviamente es una cosa muy sencilla lo que estoy diciendo, pero si eso se traslada a todos los aspectos de la vida, uno podría terminar mal, digamos. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Esto es muy sencillo, si esto es un vaso, no sé qué, pero hay verdades que no se ven, ¿cierto? Que son abstractas, que la filosofía, o que son del alma, entonces no es tan sencillo. Vamos a ver que también se llega a negar lo más concreto, pero hubo un momento en la historia, la filósofa no puede contestar, un momento de la historia donde a alguien se le ocurrió decir una frase que es muy conocida, cuando la digamos todos la conocen, todos la van a saber, con lo cual hace una ruptura absoluta con la realidad entre mi inteligencia y lo que existe fuera de mí. ¿Cuál es esa frase? Pienso, luego existo. Muy bien, pienso, luego existo, que la dijo Renato Descartes. Esa frasecita, que mucha gente la puede citar como una frasecita así, bueno, qué culto soy, cómo sé frases, ¿no? Es terrible, porque es poner primero el pensamiento
antes que lo real. Lo real en este caso yo soy yo mismo. Pienso, primero pienso y después existo. Y eso destruye todo. Vamos a ver cómo, pasando el tiempo, destruye incluso este vaso que está aquí. Porque es cortar, absolutamente. Corto, la realidad está allá, pero yo primero pienso. ¿Quién es el que de algún modo puede decir, yo pienso y algo existe? Dios. Solamente Dios. Dios, además se piensa a sí mismo, etc. Pero en relación con la realidad, decía así Juan Pablo II, hablando de Descartes. Dice, empieza hablando, está hablando de la filosofía moderna, dice, es puramente racionalista, ya vamos a ver qué es. Esto es propio de esta filosofía, cuya historia se inicia con quien, por así decirlo, desgajó el pensar del existir y lo identificó con la razón misma. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿No? Pero está muy bien dicho, desgaja, ¿no? Desgajar, separar lo que existe, lo que es, con mi inteligencia. Y en este sentido, no tenemos que tenerle miedo a estos filósofos modernos, ¿cierto? En algunos casos son gente muy inteligente, pero gente muy inteligente que comienza negando cosas muy evidentes. Entonces, de ahí que si uno le entiende que empezaron mal y va a ese comienzo, todo lo que después dicen no tiene... Por ejemplo, Descartes decía, él propone para hacer filosofía lo que él llama la duda metódica. Yo voy a dudar de todo. Que ni siquiera sé a veces si estoy despierto o estoy dormido. Voy a dudar de todo. Bueno, Renatito querido, o sea, una persona que dice así, porque duda de todo, de todo, y empieza la filosofía de cero, así como... Y bueno, ese hombre hay que ponerlo en la plaza pública a pedir moneda y que alguien le dé unas moneditas. O sea, una persona que quiere ser un filósofo, quiere enseñar cosas, que duda de todo, incluso cuando está despierto o está dormido, se entiende que no tiene mucho... Incluso dicen cosas tan ilógicas de estos genios que es para reírse o pegarse un tiro. Porque él habla de que hay una red extensa y una red cogita, o sea, está todo el tema de las ideas y es todo el mundo real como dos mundos separados, ¿no? ¿Y dónde se une? Porque el hombre tiene un alma que es espiritual. Bueno, el alma para Descartes está en la glándula pineal. ¿De dónde lo saca eso él? No sé, se despertó un día en un sueño. O sea, se entiende, digo, no hay que tenerle miedo a esta gente porque rompen con la realidad y rompen con el sentido común absolutamente. Una vez me tocó conocer a un chico muy bueno, por otra parte, que había muy inteligente. Lo que pasa es que, claro, cuando uno es inteligente y es como si, no sé, imaginemos que una persona tiene capacidad para procesar comida más que lo normal y por eso tiene más fuerza, ¿no? Entonces, claro, pues si las piedras que le dan esta mañana le damos más piedra para comer, eso le hace más mal que a nosotros. Capaz que nosotros comemos menos y así nos ponemos. Entonces, una persona inteligente tiene capacidad para procesar las verdades más, pero si lo que reciben son errores, tiene capacidad para procesar más errores. Entonces este chico, muy inteligente realmente, tenía mucha capacidad para procesar verdades u errores. Y lamentablemente había leído muchas cosas, no tantas, porque las pocas que leyó, él carburaba muchas cosas de filosofía moderna. Y vivía en una... Yo en un momento traté de ayudarlo y no me di cuenta que no, era tan inteligente y tenía la inteligencia tan... Y bueno, esto lo vamos a convertir por otro lado, con las obras de caridad, no sé. Y le digo, es que no tienes contacto con la realidad. Y me dice, te lo acepto. Y me contó que en su habitación tenía, dibujaba muy bien, un dibujo en la pared que era un niño como tratando como en un vidrio así, como tratando de salirse, como que él sentía que no había, lo sentía, pero no lo lograba. Y estábamos un día en la playa hablando y llegaba a un punto que yo agarré arena, le digo, pero esto que tengo acá, ¿existe o no? Ni habría que ver, me dice. Pero no, era muy bueno, no me estaba... Y bueno, era una profesión él que tenía que usar las cosas. Y en tu profesión, que no, bueno, yo en mi profesión acepto las reglas que están, las acepto, si no, no podría vivir, ¿no? Pero imagínense el grado, ¿no? Que yo decía, este vaso está aquí, es obvio, para alguien que corta con la realidad, no es evidente que esto esté aquí. Le digo que el chico era muy bueno, en fin. Entonces,
La realidad, cuando corta con el ser, puede llegar a cosas tan terribles como lo que acabo de decir, que en realidad eso, comparado con lo que vamos a ver ahora, no es tampoco tan terrible. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que primero entonces, se da como una apatía con la realidad, como que no importa la realidad, ¿no? Dice así un autor: no existen hechos, solo interpretaciones. No es que pasó algo, no. Pasó lo que cada uno quiere que haya pasado, lo que cada uno entendió. Es cierto que podemos darle matices, ¿no? Si yo le tiro agua al Nico en la cara, lo que pasó es que yo le tiré agua al Nico en la cara. Claro, quizás Nuria, que está detrás, como el agua también le llegó, interpreta dice alguna cosa, algún matiz, él dice otro matiz, pero en definitiva hay un hecho concreto que, bueno, si yo soy de la filosofía moderna, no va a haber un hecho concreto. Bueno, si a ella le pareció que yo le haría tirarle agua, me la tiró el Nico a mí, bueno, no pasa nada, porque ya no hay hechos concretos, hay interpretaciones. Eso es terrible, ¿no? Porque no hay verdad en nada, ¿no? Se habla entonces de la era post-fáctica, ¿no? Después de los hechos, y también de una apatía hacia la realidad, e incluso una anestesia para la realidad, donde la realidad incluso sucumbe al simulacro, ¿no? De hecho, esta partecita está en el libro de Agustín Laje, de Generación Idiota. Los autores no los conozco, pero lo que vivimos con el COVID era una cosa totalmente fuera de la lógica. O sea, ¿no? O sea, había una cosa real, había un bichito ahí pero lo que se nos impuso bueno, o lo que pasa, peor todavía, lo que pasa, o sea, que a un niño de 5 años le digan que pueden elegir ser nenas o nenes, es una cosa, bueno, ¿no? Es una cosa estúpida, absurda, horrible, demoníaca, ¿no? Porque no hay error tan grande. Y eso es todo por cortar con la realidad. Una vez que se cortó con la realidad, se corta con el sentido común. Y después, lo más terrible de todo, o sea, corto con la realidad, entonces estoy diciendo corto con la verdad, ¿no? La realidad, la verdad y la realidad en relación con la inteligencia, ¿sí? Bien, cuando separo, desgajo la realidad de mi pensar, en definitiva, estoy cortando con quién. Si sigo un proceso lógico, ¿quién es el que, o sea, yo digo, esto tiene un ser, ¿verdad? Y tiene entonces un grado de perfección, ¿no? Santo Tomás va a decir que las cosas, lo cita Aristóteles, las cosas que son máximamente verdaderas son máximamente entes, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más realidad tiene, más ser tiene y más verdadera es, porque el ser tiene relación con la inteligencia. Mientras más ser, más verdad, o más bien también, porque el ser de las cosas en relación con mi voluntad es un bien. ¿Esto es verdadero? Sí, y es un bien para mí también, ¿no? Bueno, las cosas que tienen más ser son más verdaderas y tienen más bien. Y si hubiese algo que tuviese todo el ser, sería máximamente verdadero y máximamente bueno. ¿Y eso quién es? Dios, ¿no? Entonces, San Tomás va a decir, Dios es la primera y suma verdad, porque es el primer y sumo bien, porque es el primer y sumo ser, ¿no? Todas estas cosas son participación del ser de Dios, ¿no? Y Dios es el único que es el mismo ser subsistente. Entonces, todos los ejemplos que estábamos poniendo, un poco tontos, perdonen, pero de la realidad y del cortar con la realidad, bueno, algunos no eran tan tontos, pero digo de esto de la comida y demás, el problema más grave en última instancia es que si yo corto con la realidad, estoy impidiéndome el camino, al menos el camino racional. Después por la fe puede Dios hacer un milagro, porque la fe supone lo racional también. Pero estoy cortando la capacidad de llegar a Dios. Por eso, obviamente, yo no digo en concreto los autores, cada uno, es imposible juzgarlos, salvo que uno conozca la historia de alguno de ellos y se sepa que era masón, lo que sea. Bueno, ahí era un poquito más fácil de deducir. Pero digo, al margen de eso, sin duda que detrás de la filosofía moderna no está Dios. O sea, está el diablo, ¿cierto? Porque los efectos, incluso muchos eran gnósticos, que gnosticismo es una herejía. O sea, Juan Pablo II dice, Hegel era gnóstico, lo dice él tranquilamente, ¿no? Entonces, no es algo inocuo, uno dice, bueno, cosa de los filósofos, estos locos que se ponen a hablar. Primero que la filosofía, en principio, es el amor a la sabiduría y el amor a la verdad. Si no amo la verdad, bien.
Y entonces, y esas cosas que discuten tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque en definitiva, si yo termino haciendo este proceso lógico de que la realidad es esto, que no hay realidad, no hay verdad, no llego a Dios. Y eso sí que es lo más grave, mucho más, por eso es lo que decíamos recién, ¿no? De que no me termino salvando, ¿no? Porque que yo me coma una cosa que me hace mal, ok. Que yo piense que este vaso no está acá, bueno, qué sé yo. Si fuera eso, nada más, no sé. Pero si de esas cosas yo llego a que Dios no existe, entonces obviamente que el problema es muy serio. ¿Por qué? Porque el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma, ¿no? ¿Qué es eso? Principio y fundamento de los ejercicios, ¿cierto? Entonces, yo he sido creado para Dios. O sea, imagínense lo que o nace un niño, muy bien, se lo cuida, bueno, vivimos en un mundo donde se lo mata en el vientre de la madre, justamente por eso que está bien. Pero en el caso de que después se va al pediatra a ver si va creciendo, si la medida que tiene, el peso que tiene, a verlo, todos los cuidados están perfectos. Bueno, ¿y eso por qué? Se está cuidando su cuerpo. Muy bien. Ahora, ¿hay alguna medida por la cual porque claro, si nosotros medimos lo físico, que después el cuerpito de ese niño un día va a ser ceniza y antes va a ser gusano, sí o sí, y el niño tiene algo que es espiritual, que es su inteligencia y voluntad, parte de su alma, tenemos que tratar de hacer algo para medir también un poco cómo va la otra parte, ¿cierto? Porque además de ser eterna, que entonces hay que cuidarla más, tiene consecuencias eternas muy graves, porque uno dice, bueno, esto es eterno. Bueno, en definitiva, si es eterno, de acá a millones de años, capaz que se puede ordenar para un lado o para el otro. Total, hay tiempo, lo vamos cuidando, pero bueno. Pero no, sabemos que hay un momento que se llama muerte, que me fija en la eternidad. Entonces, es eterno, pero yo tengo un tiempo determinado para ordenar eso, ¿cierto? Entonces, habría que tener una medida, como un pediatra del alma, ¿no? En el sentido de decir, bueno, a ver cómo va, ¿no? O sea, a ver si va conociendo la verdad y si va amando el bien. En principio, eso, ¿dónde tendría que hacerse? Si va conociendo la verdad o no. ¿Dónde se puede medir un poquito eso? En la escuela. En la escuela, claro, tendría que ser un poco eso, pero en realidad, ¿lo hace la escuela o no lo hace? ¿Por qué? ¿No llegan las notas, las calificaciones, sacó un 7, un 8, eso no es medir un poco eso? O sea, sí, un poco sí. Lo que pasa es que justamente como no es lo mismo que la comida, que es lo fácil de medir, porque si un pediatra hace las cosas mal, es muy fácil que se note que hacen las cosas mal, porque las consecuencias son medias inmediatas, mal sentido común. Mi hijo no está engordando nada, el psiquiatra me dice que está todo bien, el chiquito está cada vez más chiquito, lo llevo a otro pediatra. Pero las cosas que son del alma y todo esto de la verdad y demás, no es tan fácil medirlo. Por eso es que pregunto y no es tan fácil. ¿Por qué? Porque volvemos. A ver, el hombre, ¿para qué ha sido creado? Para Dios, para amar a Dios, para llegar a Dios. Entonces, lo primero que tiene que conocer, primero, no digamos en orden de temporal, exactamente al menos, porque el niño dice mamá, la primera que conoce a la mamá, ¿no? Pero sí en orden de prioridad, y temporalmente tampoco es tan distinto, ¿a quién tiene que conocer? A Dios, ¿no? Entonces, y vos vas al P4, P5 y te hablan de Dios. Primero, segundo, tercero, eso, el bachillerato, la universidad. ¿Alguien te habla de Dios? ¿Te hablan en contra de Dios capaz y te distrae un poco? ¿No? Entonces, todo el sistema educativo, en ese sentido, en otros sentidos también, pero sería para otra charla, pero en ese sentido es un desastre. No sirve para nada. O sea, obviamente que no quiere decir que no hay que mandar a los niños. Bueno, en realidad muchos padres optan por cambiarlos de colegio, hacer lo posible, porque justamente con eso va unido que no hay moralidad, hay muchas cosas, ¿cierto? Pero desde este punto de vista de la verdad, de lo que estamos diciendo, de la inteligencia, qué alimento, es como que un niño nace y siempre se le da comida podrida, nada más que por esas cosas la vida no se muere. Comida podrida, comida podrida, comida podrida. Decía, a ver, ¿cuánta comida podrida comió? Un poquito de buena comida hay. Pues claro, que 2 más 2 es 4 es bueno, ¿cierto? En el sentido, y que el sujeto va antes que el predicado, es bueno, no es. Claro, pero falta. Entonces, está bien, le vamos a dar comida, no sé mucho de alimento, pero no le vamos a dar proteína, que no crece nada, chico, pero no se muere. Entonces, bueno, alguna cosita le dan, porque te digo, alguna cosa buena hay. Pero nunca se le da lo más importante, que es que Dios existe y que no. Y entonces, como esto está todo hecho por el príncipe de este mundo, por el padre de la mentira,
está todo orquestado así, o sea, del cogito ergo sum, todo va para ese lado. Es separar al hombre de Dios, porque no solamente es conocer la verdad, inteligencia y otras fuerzas que luchan, pero digamos, los padres que son responsables, y ustedes todos serán padres y serán responsables, sí van midiendo cómo están sus hijos en ese sentido. Sí se van fijando, no solo, digamos, cómo están en virtudes, cómo están en amor a la verdad, si están qué le enseñan en la escuela a sus hijos, se fijan, ¿no? Una vez un amigo que vino y le dije, mirá papá, este cuentito que me dieron en la escuela, mira, ¿sí? Y él era Caperucita Roja, pero el lobo no era malo. El lobo era bueno. Eso está muy de moda, esto, ¿no? Presentar los cuentos todo al revés. Y eso te hace mucho mal, porque te van cambiando quién es el bueno y quién es el malo, y después no sabes qué está bien y qué está mal. Porque esto es lo mismo que estamos diciendo, que es verdad y que no, también que está bien y que está mal, va muy unido, ¿no? Sí, porque la verdad es la cosa en relación a la inteligencia, y la cosa en relación a la voluntad es el bien. Si se confunde la verdad con el error, o la verdad con la mentira, también se confunde el bien y el mal. Relativismo racional, relativismo de la voluntad. Entonces, listo, se alarmó, qué sé yo, finalmente terminó, con el tiempo, terminó cambiando el hijo del colegio. No por ese cuentito solamente, pero ¿se entiende? O sea, sí los padres tendría que hacerlo el colegio, si funcionaría también, tendría que ser. ¿Por qué? Porque para eso está, pero bueno, lamentablemente las cosas no son así, pero digo, para que entendamos lo mal que está todo, no para llorar a gritos, sino para tener un sentido crítico y hacer lo que nos toca a nosotros para que eso cambie, y después sobre todo vuestros hijos, ¿no? Los que tendrán una responsabilidad muy grande. O sea, yo lo estoy mandando a este colegio, si no puedo mandarlo a otro, bueno, Dios proveerá, no sé, pero lo más importante, no se lo están enseñando, punto. Puede ser lo que sea, pero lo más importante, no se lo están diciendo, lo tengo que decir yo, y cuidarlo de que le van a decir mentiras, ¿no? Y justamente como digamos, enseñarle la verdad acerca de Dios a los niños, ¿es fácil o no? Así, un niño que no esté sesgado por ninguna cosa y que tenga una familia más o menos armada. Sí, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hemos sido creados para Dios y un niño entiende las cosas de Dios. Después nos ponemos, me gusta en la parroquia que hago sermones para niños, me encanta porque la gente son los que más les gustan, porque los que predican son los niños. Y no tiene ningún problema de nada, y tiene un sentido de la verdad y de la justicia. Si una persona se porta toda la vida mal y se muere, ¿dónde se va? Al infierno, dicen todos. O sea, ni un problema, y tiene razón. O sea, en fin, uno podría matizar varias cosas, ¿no? Pero ellos no tienen filtro, porque es muy clara la realidad y que Dios es bueno y que Dios los ama y que, bueno, porque justamente estamos creados para eso y bueno, y el hombre se aprovecha de la situación y en lugar de darle la verdad le da el error, y después claro, cuando empieza el niño a ir torcido, después cambiarlo es un poco más difícil, digamos. Benedicto XVI decía: el bien primero y esencial del que tiene necesidad el hombre es la cercanía de Dios mismo. Entonces, el bien primero y esencial es Dios, o sea, que llegue a la verdad con mayúscula. Que por estas verdades llegue a la verdad con mayúscula, que eso es un poco la filosofía, pero si no, al niño que se lo enseñe la mamá, se lo enseñe el papá, en definitiva, ¿no? Juan Pablo II decía: no se puede pensar adecuadamente sobre el hombre sin hacer referencia constitutiva para él a Dios, ¿no? No se puede pensar entonces que haya a quién es el hombre, y si yo no pienso en Dios, no se puede explicar. Bueno, y para terminar, la verdad se puede conocer. Sí, cierto, se puede conocer, porque sí, todo lo estamos diciendo, porque tenemos la capacidad. Bueno, pero para conocer la verdad, como no es algo tan tangible como lo que decíamos, si esto es verdad, pero de acá tengo que elevarme a verdades superiores, es importante tener amor por la verdad, ¿no? San Agustín dice: si no se desean con toda la energía del alma el conocimiento y la verdad, no pueden ser hallados, con toda la energía del alma. Pero si se buscan dignamente, no se esconden a los amantes. Tengo que buscar de verdad la verdad para poder encontrarla. Y aunque no la encuentre del todo, imaginemos que vivimos en un país donde no hay posibilidad de encontrar toda la verdad, porque no se ha misionado, porque no se habla de Jesucristo, porque no los maestros que tengo. Bueno, pero la verdad, si yo la busco, eso es premiado ya por Dios. Por eso San Pablo va a decir que cuando llegue la época del anticristo, él seducirá a muchos con artilugios y demás, ¿sí? ¿Y a quiénes va a seducir?
a los que dice se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. El amor de la verdad. Entonces, esto lo comenta el Padre Fuente muy bien en un post que tiene en su blog. El amor a la verdad no siempre es encontrar toda la verdad, pero tengo amor a la verdad y eso me salva, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy buscándola y Dios se ve eso, no se dan las circunstancias. Alguien que no conoce, lo sabemos muy bien, alguien que no conoce a Jesucristo en un país donde Él se salva igual, porque buscó la verdad, porque en cuanto llegó, ¿no? Bien. Y para medir nosotros, uno dice, bueno, a ver, ¿amo la verdad o no amo la verdad? ¿No? Porque a veces, por ejemplo, nos duele mucho cuando alguien nos miente, ¿verdad? Que alguien nos mienta. Ahora, un error no nos duele tanto a veces. ¿Por qué? Porque amamos poco la verdad. Porque en realidad, ¿qué le agrega la mentira al error? Le agrega la mala voluntad de alguien, ¿no? Porque en definitiva es como un error al que se le sume la mala voluntad, ¿no? Porque es un error lo que me está diciendo. Si Nico me dice que acá hay agua y hay el agua podrida que decíamos, me está mintiendo, pero además lo está haciendo con mala voluntad. Entonces me duele porque reconozco ese error y a alguien que me lo dice, me duele por el alguien sobre todo. Si me miente alguien de la calle, qué sé yo, ¿no? Entonces, como somos seres afectivos, y está muy bien, y somos seres que tenemos relaciones entre nosotros, muchas veces nos duelen más las relaciones, o sea, el error que está como, ¿no?, envuelto en el afecto al otro, me duele mucho más que el error mismo, me duele por el otro. Es decir, ¿cómo me puede decir que esto tiene... Nico, yo te saqué de la calle, nada que ver, ya te inventaba. Bueno, pero en realidad cualquier error tendría que dolernos así, porque el error en sí mismo es malo. Porque no amamos tanto la verdad. A veces pasa que una persona se confiesa y no sé, trató mal a su madre y se nota y no está mal en sí mismo, pero se podría perfeccionar, que le duele mucho más a haber ofendido a su madre que haber ofendido a Dios. También le duele haber ofendido a Dios, por eso se viene a confesar. Pero lo humano pesa más y está bien, somos así. Pero hay que purificar eso. Un santo no lo piensa así, ¿cierto? Siempre Dios... Entonces, igual a esto. Me duele que me mientas porque me está mintiendo. O sea, vos, Nico, etc. Pero en realidad tendría que dolerme cualquier error igual o más. Porque el error es una cosa mala. Porque la verdad es una cosa tan buena, el error es una cosa tan mala. Entonces, Ernest G. lo dice así. Este párrafo me encanta. Dice, quien quiera que ama la verdad, aborrece el error. Y este aborrecimiento del error es la piedra de toque mediante la cual se reconoce el amor a la verdad, ¿no? ¿Cómo hago para reconocer que amo la verdad? Tengo que pensar si odio el error. Quien quiera que ama la verdad, si no amas la verdad, podrás decir que la amas e incluso hacerlo creer a los demás. Pero puedes estar seguro de que en ese caso carecerás de horror hacia lo que es falso. Y por esta señal se reconocerá que no amas la verdad. ¿Sí? Entonces, si a mí si lo falso, si el error no me mueve un pelo, ¿no? Entonces yo tengo que tener cuidado de si realmente creo que amo la verdad, porque se mide por ahí, ¿cierto? Es una muy buena medida, por la contrapartida, digamos, por el lado oscuro. Hay que tener odio al error, no al que erra, sino al error. Y después, obviamente, tratar en lo que nosotros podamos, en todo esto que estamos diciendo, conocerla, amar la verdad, buscarla, etc. No, ya estamos terminando, ¿cierto? De darla a los demás. Si no lo damos a los demás, es que tampoco la estamos o amando o encontrando del todo, ¿no? Hay un principio filosófico que dice que el bien es difusivo de sí. Entonces, si yo realmente tengo un bien, voy a hacer lo posible para darlo a los demás, ¿no? Si no lo tengo, no tengo que dar. Entonces, por ejemplo, un misionero, el que hizo la misión de la capilla de oración de Manresa, decía, cuando era él u otra misionera, era un misionero eucarístico, no me acuerdo bien, se nota cuando la persona está haciendo bien la adoración al Santísimo, cuando empieza a invitar a otros a hacer la adoración cuando no le toca a él. No que le dice el encargado nomás, sino que invita, aunque le digan que no. O sea, va descubriendo el bien
y lo quiere compartir. Y no le importa sufrir un no con tal de compartir ese bien, ¿no? Porque realmente ya lo va descubriendo el Señor allí. Lo mismo con esto, si uno descubre la verdad de verdad y la ama, por eso la descubre, va a tratar de darla a los demás. Por esto que dice el Señor, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si yo descubro la verdad y la valoro y wow, esto es una... Entonces, por caridad voy a hacer eso, ¿no? Por caridad voy a tratar de transmitir la verdad, como el lema agustiniano, ¿no? De San Agustín, la mayor caridad es la verdad. Es propio del laico, es esto, ¿no? En el estatuto que está haciéndose, pero está bastante avanzado, de las voces del verbo, está este párrafo del Concilio Vaticano II sobre el apostolado de los laicos. Dice: los laicos cumplen esta misión de la Iglesia, la del apostolado, en el mundo ante todo por la coherencia de su vida con la fe, que eso también es verdad, una vida verdadera según la fe, por la que se convierten en la luz del mundo, y por su honradez en todos los asuntos, por la que atraen a todos al amor de la verdad y del bien, y en definitiva a Cristo, ¿no? Los laicos tienen que atraer a todos a la verdad y al bien. Y justamente en eso de transmitir la verdad, si yo amo, la quiero transmitir; si no amo, no me va a importar transmitirla bien, ¿no? El padre Bauer decía: mutilar la verdad divina es un sacrilegio, disminuirla es una cobardía y sustituirla por otra es una apostasía. Santo Tomás: a un mismo sujeto pertenece aceptar uno de los contrarios y rechazar el otro, como sucede con la medicina, que sana y combate la enfermedad. Luego, así como es propio del sabio contemplar precisamente la verdad del primer principio, que es Dios, y juzgar de las otras verdades, así también es propio impugnar la falsedad contraria. Dice: yo voy al médico y el médico quiere que yo esté sano, sí, y hace algo contra la enfermedad, no. Porque para no juzgarla la enfermedad, no hay que juzgar nada hoy en día. Pobre enfermedad, pobre bichito. Ese bichito, ¿dónde va a vivir si yo lo saco de tu cuerpo, Nico? Hay que dejarlo vivir ahí. Eso sería un médico idiota, que no hay, o bueno, al menos así, pero es lo que pasa hoy en día cuando hay un error y no se lo combate. Y no, lo acabo de decir, si el médico es médico, tiene que buscar la salud y combatir la enfermedad. El sabio tiene que contemplar la verdad y tiene que combatir el error, no al que erra. O sí, si le toca en algún caso, si yo soy obispo y un cura está escribiendo herejía, a mí me toca decir: no escriba más herejía, y si sigue escribiendo, a ver qué hago. No, sí, así como no puedo permitir que se vendan piedras para comer, que pongan piedras en los paquetes de papa frita, de patata frita, tampoco puedo permitir, si me toca a mí, que se difunda el error, en lo que me toca a mí, en lo que toca a cada uno. Y en este sentido también hay que distinguir lo que es cuando me atacan a mí personalmente, que uno puede decir: bueno, yo no me defiendo. Cuando lo atacan a Dios es muy distinto. Ahí sí hay que defender todo lo que se pueda, ¿no? Le preguntan a Santo Tomás: ¿deben los religiosos tolerar pacientemente las injurias que se les hacen? Y ese distinguir el santo entre los ataques estrictamente personales y aquellos a los que quedan comprometidos su estado, su concepción de la vida cristiana y la enseñanza de la Iglesia. Propone él para ambos casos el ejemplo tomado de nuestro Señor Jesucristo. En el primero de ellos se debe estar preparado para sufrir con toda paciencia. En el segundo, cuando es en último término Dios el calumniado y atacado, no se ha de tolerar nada, sino de resistir cuanto sea posible. Y cita a San Juan Crisóstomo: aprendamos de Jesús el ejemplo y suframos con magnanimidad las injurias personales. A veces pasa al revés, ¿no? Me tocan a mí y salto como una leche hervida. Y después hacen algo, bueno, rompen la iglesia, bueno, ya después lo arreglamos. Ahora que no me toquen el coche a mí, ¿no? Que no. Cuando es personal, hay que tener. Pero las injurias que son hechas a Dios, ni oídos les prestemos, puesto que es laudable sufrir las propias injurias pacientemente, pero pasar por alto las injurias hechas a Dios es excesivamente impío. Bien, la verdad con mayúscula es Jesús. Bueno, todo lo que estamos diciendo se resume en eso, ¿no? En el Señor. Pero si Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuando dice la verdad, para mí la verdad es, entonces no me está diciendo mucho, ¿no? Entonces, para yo valorar la palabra del Señor, o para valorarlo al Señor, tengo que entender qué es lo que me está diciendo. Le preguntó una vez uno a Jesús: ¿qué es la verdad? ¿Quién le preguntó? Pilato, ¿cierto?
Bien, ¿cuál fue el problema? Que Pilato era supersticioso, no le importaba. De hecho, él se fue, le preguntó y se fue, ¿no? Quidest veritas. Y hacen un juego de palabras en latín, ¿no? Con las mismas letras, hacen decir en latín aquí, aquel que está frente tuyo, ¿no? Cuidado esto. Y en realidad dice, el padre Castellani dice que Jesús le hubiera respondido, no te hagas el que no la ves, ¿no? ¿Qué es la verdad? No te hagas el que no la ves. Estaba él delante, la verdad, ¿no? Pero el problema es que era cobarde y que no quería. Bueno, y por supuesto siempre María Santísima, como decíamos en la homilía de ayer, que no es retórica, es muy cierto, así como le tocó a ella proteger de una manera única al Verbo encarnado, a la verdad encarnada en su vientre, y después cuando era niño y demás, ella protege la verdad. Entonces, mientras más devoción tengamos a la Santísima Virgen, obviamente más vamos a estar libres de todo error, porque en definitiva es una cosa que se mezcla, que no solamente es una cosa mía, sino que necesito la gracia, ¿no? Para no confundirme, para no desviarme. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Lo ahora o en el